Siempre he creído que las personas más peligrosas en los negocios no son las ruidosas, son las que se creen las más listas de la sala sin siquiera comprobar quién está realmente en ella. Me llamo Linda, he trabajado en Colurn durante 8 años, tiempo suficiente para sobrevivir a 2 reestructuraciones, 3 lanzamientos de productos fallidos y una crisis global. No soy llamativa, no voy presumiendo de títulos, pero conozco esta empresa mejor que nadie en la planta 12. Lo que la mayoría de la gente no sabía, incluido mi nuevo jefe, era que yo también era la inversora silenciosa que ayudó a mantener la empresa a flote durante su año más oscuro. En aquel entonces, cuando nuestro CEO suplicó por financiación de emergencia para evitar una adquisición hostil, di un paso al frente discretamente, usando la herencia que me dejó mi abuela. A cambio me convertí en la accionista mayoritaria, pero nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mis colegas más cercanos. Mi nombre aparecía en los papeles de una sociedad de cartera registrada fuera del estado. Sin focos, sin ego. Solo quería que la empresa sobreviviera. Y entonces llegó él. Jacob Moore, recién nombrado director ejecutivo de operaciones. Alto, pulcro, con un MBA de Stanford, todo encanto y hojas de cálculo. Se presentó al equipo como un orador motivacional. El cambio está llegando, dijo con una sonrisa casi demasiado blanca. Vamos a llevar esta empresa al siguiente nivel. Al principio, le di el beneficio de la duda. El cambio no siempre era malo. Pero quedó claro muy rápidamente que Jacob no estaba aquí para liderar, estaba aquí para conquistar. Empezó a hacer recortes, primero en el equipo administrativo, luego en el de desarrollo de productos. Personas que habían trabajado aquí durante una década de repente ya no estaban alineadas con la visión de la empresa. Y en cada reunión de equipo, Jacob se las arreglaba para convertirse en el héroe. Le encantaba tanto el sonido de su propia voz que empecé a contar cuántas veces decía, permítanme simplificar esto para ustedes. A la tercera semana, todavía no me había hecho ni una sola pregunta sobre mi rol. Yo había construido la división de análisis desde cero, desarrollado las herramientas que nos ahorraron más de $2 millones en pérdidas el año anterior y liderado la migración de clientes más exitosa en la historia de la empresa. Nada de eso le importaba a Jacob. Para él, yo era solo otro nombre en un organigrama. Un jueves por la mañana, estaba sentada en mi escritorio revisando modelos de datos cuando entró su asistente. Jacob quiere verte en la sala de conferencias B. Ahora. Sin contexto, sin explicación. Cogí mi portátil y caminé por el pasillo, mis tacones resonando contra el suelo de mármol. El silencio a mi alrededor era inusualmente pesado. Cuando entré en la sala, Jacob ya estaba sentado a la cabeza de la mesa, con los brazos cruzados. Las persianas estaban bajadas, la luz era demasiado brillante. Linda, dijo sin levantar la vista, seamos breves. Me senté tranquila pero alerta. Finalmente levantó la vista. He estado revisando el rendimiento de tu departamento. Francamente no estoy impresionado. Las herramientas que has construido están obsoletas y a tu equipo parece carecer de iniciativa. Parpadeé una vez. ¿Obsoletas según quién? Se encogió de hombros. Estándares de la industria, métricas, instinto. No importa. La conclusión es que estamos optimizando y creo que te has estancado. Hubo una pausa. Luego se inclinó hacia adelante y lo dijo. Eres reemplazable. No aportas nada aquí. Las palabras no me dolieron, no de la manera que él probablemente esperaba. En cambio, algo dentro de mí se rompió, como una presa que había estado conteniendo el agua en silencio durante demasiado tiempo. Solté una risa corta y aguda. Él frunció el ceño. Estoy hablando en serio. Sé que lo estás, dije todavía sonriendo, y eso es lo que lo hace divertido. Se reclinó, ahora molesto. Si encuentras esto tan divertido, quizás prefieras irte. Podemos formalizarlo hoy mismo. Lo miré directamente a los ojos. Entonces despídeme. Su expresión vaciló, solo por un segundo. Perdona. Me incliné hacia adelante esta vez. Despídeme. Si soy tan inútil, no perdamos el tiempo. Llama a recursos humanos y acompáñame a la salida. La sala quedó en silencio. Pude ver cómo su confusión comenzaba a florecer. No esperaba desafío, no de mí.
Pensó que suplicaría, como los demás. Pero yo tenía algo que él no sabía. Y qué divertida sería la próxima reunión de la Junta, porque no tenía ni idea de quién ostentaba realmente el poder en esta empresa. Ni idea de qué firma se necesitaba para aprobar su próximo ascenso o su discreta destitución. Ese día, al salir de la sala de conferencias con un educado asentimiento, no estaba furiosa. Estaba lista. Lista para que se levantara el telón y lista para mostrarle finalmente a Jacob Moore exactamente a quien había intentado borrar. Para cuando llegó el viernes, el rumor había comenzado a extenderse. No públicamente, por supuesto, pero en oficinas como esta, los susurros se mueven más rápido que los correos electrónicos. La gente notó la forma en que salí de la sala de conferencias, tranquila, serena, sin un rastro de preocupación en mi rostro. Eso es lo que pasa con el silencio, desconcierta más a las personas más ruidosas. Jacob pasó la mañana en reuniones consecutivas, caminando por los pasillos como un hombre que mide su nuevo reino. No hizo contacto visual, ni conmigo ni con nadie fuera de su círculo de ejecutivos subalternos cuidadosamente seleccionados. Pero yo sabía lo que estaba haciendo, preparando el terreno para algo más grande. Tenía planes, ambiciones y en su mente yo era un cabo suelto, alguien a quien atar antes de la sesión de estrategia trimestral de la Junta. Lástima que no había hecho sus deberes. Esa mañana, recibí una llamada de Michelle, la jefa del departamento legal de Colburn y alguien en quien había confiado durante años. Linda, dijo, revisé el último archivo de preparación para la Junta. Jacob presentó un plan de reestructuración propuesto. Tu nombre no está en él. Levanté una ceja. Está tratando de borrar toda una división o simplemente de marginarte por completo. Pero aquí está la parte en la que realmente metió la pata. Indicó que la aprobación del accionista mayoritario estaba pendiente. Sonreí. Por supuesto que lo hizo. No sabe que eres tú, ¿verdad? No, y no tengo planes de decírselo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Linda, ¿podrías detener esto hoy mismo? No quiero detenerlo, respondí. Quiero que vaya directo hacia ello. Porque la verdad es que los hombres como Jacob no aprenden con palabras, aprenden con consecuencias. Y la suya estaba por llegar. Pasé la tarde preparando mis notas para la reunión de la Junta, programada para el lunes por la mañana. Revisé nuestras finanzas, los riesgos operativos y el rendimiento del departamento. Luego saqué mis documentos de propiedad, recordándome en silencio la influencia que llevaba en una carpeta de cuero que nadie había visto. Cuando cerré mi portátil esa noche sentí la tensión acumularse en mi pecho como un resorte cargado. El lunes sería interesante, pero no por las razones que Jacob pensaba. El lunes llegó con ese tipo de luz solar invernal y nítida que hacía que todo pareciera un poco demasiado claro. Me vestí con intención, no llamativa, solo precisa, una chaqueta de traje azul marino entallada, una blusa blanca impecable, el pelo recogido. La apariencia de alguien a quien no pasas por alto dos veces. La sala de juntas ya estaba medio llena cuando llegué. Michelle me miró y asintió levemente. Tomé mi asiento cerca del extremo de la mesa, mi lugar habitual. Jacob entró 10 minutos después, la confianza irradiando de él como el calor. Tomó el asiento a la derecha del presidente, se aclaró la garganta y abrió su presentación. Buenos días a todos. Me gustaría comenzar con una visión, un Colburn Tech más ágil, más agresivo. Uno que prospere eliminando prácticas obsoletas y redefiniendo el liderazgo. Sus ojos recorrieron la sala mientras pasaba diapositivas, gráficos, palabras de moda, proyecciones, todo diseñado para impresionar. Luego llegó la sección final. Para acelerar la innovación, propongo un cambio estructural en la división de análisis. Haremos la transición del rol de Linda Yelle a un puesto de asesoría externa, con sus funciones redistribuidas a personal subalterno más ágil. Lo dijo sin siquiera mirarme. Algunos miembros de la Junta se movieron en sus asientos. Michelle lo miraba con cara de piedra. Entonces el presidente habló. Antes de proceder, necesitamos la aprobación de los accionistas para cualquier cambio estructural a ese nivel. Jacob asintió. Lo he puesto como pendiente. Tenía la impresión de que no sería un problema. Era el momento. Me aclaré la garganta con calma, con claridad. Me temo que no puedo aprobar eso. Jacob parpadeó.
¿Perdón? Dije que no, respondí. Se volvió hacia mí, confundido. Con todo el respeto, Linda, no tienes la autoridad. Si la tengo, dije, metiendo la mano en mi carpeta. Coloqué una copia de la estructura de propiedad sobre la mesa, deslizándola hacia el presidente. Michelle se inclinó hacia adelante y confirmó, sí la tiene. Linda es la accionista mayoritaria a través de Yale Holdings. Ha sido verificado desde la última ampliación de capital. El silencio fue atronador. Jacob me miró fijamente, sus labios se abrieron y se cerraron de nuevo. Por primera vez desde que llegó parecía inseguro. Yo no lo sabía. Incliné la cabeza. Ese es exactamente el problema, Jacob. Has estado tomando decisiones radicales sin entender con quién estás tratando ni lo que han hecho por esta empresa. El presidente se reclinó en su silla. Bueno, eso ciertamente cambia las cosas. Jacob se puso rojo. ¿Por qué nadie me lo dijo? No me inmuté. ¿Por qué no preguntaste? Diste por sentado. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Solo silencio pesado, derrotado. El presidente habló de nuevo, esta vez a la sala. Tomaremos un breve receso. Linda, si pudieras quedarte un momento. Mientras los demás salían, Jacob permaneció congelado en su asiento. No lo miré. No lo necesitaba. Su silencio lo decía todo. Porque esa mañana, Jacob Moore finalmente se dio cuenta de que la sala de juntas no era su reino. Era el mío. Y yo solo estaba empezando. Después de que la sala de juntas se vaciara, el silencio se sintió diferente. No del tipo que proviene de la incertidumbre, sino del que sigue a un cambio en la gravedad. Del tipo que la gente nota pero aún no entiende. Permanecí sentada mientras el presidente revisaba los documentos que le había entregado. Sus cejas se arquearon solo ligeramente, pero eso fue suficiente. Así que esto explica por qué estabas tan serena, dijo en voz baja. Asentí levemente. He pasado mucho tiempo eligiendo cuándo hablar. Juntó las manos, pensativo. No tenías que permanecer en silencio, Linda. Podrías haber usado tu rango en cualquier momento. No quería rango, dije. Quería resultados. Quería ver quién se presentaba con integridad y quién intentaba abrirse paso a la fuerza a través de las personas que construyeron este lugar. Asintió lentamente, luego se reclinó. Seré honesto, esa fue una jugada de poder increíble. No buscaba el drama, respondí, solo claridad. Fuera de la sala, ya podía oír los murmullos, el regreso de los pasos, el movimiento de las sillas. Los demás volverían pronto. Pero Jacob no se había movido. Seguía sentado a la mesa, mirando la pantalla frente a él como si pudiera ofrecerle un salvavidas. No había dicho una palabra desde que revelé la verdad, y yo no lo había mirado ni una vez. Cuando me levanté recogí mi carpeta, deslicé mi bolígrafo en mi cuaderno y pasé junto a su silla sin detenerme. Pero justo cuando llegué a la puerta, lo oí. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era baja, plana, casi como la de un niño que acaba de darse cuenta de que el juego era real. Me giré ligeramente, no lo suficiente para enfrentarlo. Porque la gente que importa lo sabe. Y los que no eventualmente te demuestran por qué no importan. Luego me fui. El resto del día transcurrió como en cámara lenta. Los correos electrónicos se acumularon, las reuniones se pospusieron. Nadie sabía qué decir, así que la mayoría no dijo nada en absoluto. Pero la atmósfera había cambiado. La gente pasaba a mi lado por el pasillo con sutiles asentimientos, sin saber si debían reconocer lo que había sucedido. Algunos sentían curiosidad, otros parecían aliviados y otros parecían preocupados. No me sorprendió que Jacob no se presentara a la reunión ejecutiva de la tarde. Su asistente afirmó que estaba atendiendo asuntos urgentes. No necesité un memorando para saber lo que eso significaba. Estaba desesperado, tratando de averiguar cómo se le había pasado por alto algo tan crucial, tratando de salir del hoyo antes de que el suelo cediera por completo. Pero las grietas ya se estaban mostrando. Esa noche, mientras me preparaba para irme, recibí un mensaje anónimo a través de nuestro portal interno de empleados. Gracias. No me conoces, pero he visto cómo ha arrollado a la mitad de mi equipo estas últimas semanas.
Significa mucho ver que alguien finalmente lo detiene. No había nombre ni departamento. Solo una nota silenciosa de gratitud de alguien que claramente había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Fue el primero de muchos. Para el martes llegaron 5 mensajes más, luego 12. Algunos eran cortos, otros largos, detallados, llenos de cronogramas de despidos repentinos, evaluaciones extrañas, amenazas veladas. Recopilé todo en un archivo privado. No por venganza, sino como prueba. Porque conocía a Jacob. Hombres como él no se rinden después de una mala mano. Encuentran una nueva baraja, un nuevo ángulo. Y si no podía destituirme directamente, intentaría socavarme indirectamente a través de susurros, métricas, división. Efectivamente, comenzó con un memorando titulado Reevaluación de la eficiencia departamental. Salió de la oficina de Jacob el miércoles por la noche, marcado para revisión inmediata. Solicitaba acceso a los datos de rendimiento del equipo en las divisiones de análisis y finanzas. Sutil, estratégico, diseñado para parecer supervisión pero apuntado como un arma. Sonreí. Era predecible. Y eso lo hacía fácil de superar. Cogí el teléfono y llamé a Michelle. Creo que es hora de subir un poco el nivel, dije. ¿Quieres iniciar una auditoría interna?, preguntó ella. No. Quiero reunirme con RRHH y cumplimiento extraoficialmente. No estoy acusando a nadie de mala conducta todavía. Pero quiero un registro de todo lo que ha sucedido desde que llegó Jacob. Hubo una pausa, luego un entendido. Esa noche me quedé hasta tarde de nuevo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba pensar. Caminé por los pasillos vacíos, las luces fluorescentes zumbando sobre mí, el horizonte de la ciudad brillando débilmente a través de los ventanales del suelo al techo. 8 años. 8 años construyendo, apoyando, arreglando cosas en silencio. Y ahora finalmente alguien había intentado borrarme, solo para descubrir que yo era dueña de la pluma. Pero esto no había terminado. Podía sentirlo en el aire. Jacob no había terminado. Estaba lamiéndose las heridas, esperando, tramando su próximo movimiento. Y fuera cual fuera, yo estaría lista. Para el lunes siguiente Jacob estaba de vuelta en la oficina. Caminaba con esa misma zancada arrogante, asintiendo a la gente como si nada hubiera pasado, como si la reunión de la junta no hubiera expuesto el mayor descuido de su carrera. Eso era lo que pasaba con Jacob, su ego era a la vez su armadura y su venda en los ojos. Y ahora empezaba a resquebrajarse. Pero en lugar de desafiarme directamente, cambió de táctica. Esa semana anoté cambios pequeños y sutiles. Primero fueron los permisos de datos. Mi equipo perdió de repente el acceso a 2 de los paneles de informes principales que habíamos utilizado durante años. Cuando contacté con el departamento de TI, dijeron que el cambio provenía de una directiva ejecutiva, para optimizar los flujos de trabajo, lo llamaron. Nadie admitiría de quién era la directiva, por supuesto, pero no necesité preguntar. Luego vino el cambio en las reuniones con clientes. Mi presentación programada con nuestro mayor socio de análisis fue reasignada. Solo me enteré cuando mi calendario me envió una alerta de cancelación 15 minutos antes de la reunión. Cuando hice el seguimiento, la asistente de Jacob dijo que se había redirigido para alinearse mejor con el liderazgo operativo. Podía sentir que estaba sucediendo. Ya no iba a por mi puesto, iba a por mi credibilidad. Era un sabotaje lento, intencionado y silencioso. Quería que la percepción de mi influencia se erosionara centímetro a centímetro, no mediante la confrontación, sino mediante el control. Apostaba a que me cansaría, que me volvería paranoica, que estallaría o simplemente me rendiría. Pero ya había visto esta táctica antes. Años atrás, recién salida de la escuela de negocios, trabajé bajo un gerente que había hecho exactamente lo mismo a una mujer en nuestro equipo de liderazgo, campañas de desprestigio, exclusión estratégica, críticas privadas disfrazadas de preocupaciones. Ella finalmente se fue agotada, aislada. Yo no tuve la voz para hablar entonces, pero la tengo ahora. Ese miércoles invité a Michelle a almorzar. Nos encontramos en un lugar tranquilo fuera del campus, una pequeña cafetería con cabinas de cuero gastado y luces tenues. Le expuse el patrón, los bloqueos de acceso, las reasignaciones, el tono de los nuevos memorandos de Jacob.
Te está aislando, dijo ella después de un largo sorbo de su café. Sí, dije, y quiero responder de la manera correcta. No reaccionar, responder. Michelle asintió. Empieza a documentar todo. No solo incidentes, correos electrónicos, registros de reuniones, marcas de tiempo. Si está creando un ambiente de trabajo hostil, necesitamos pruebas. Ya tengo un archivo, dije, y he empezado a recibir mensajes silenciosos de otros. Gente a la que ha marginado, gente que tiene miedo de hablar. Ella se inclinó. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? No respondí de inmediato. Luego dije, hasta donde sea necesario. No me van a echar de la empresa que ayudé a salvar. No por un hombre que entró con un currículum brillante y un complejo de superioridad. Durante los siguientes días me volví meticulosa. Registré cada retraso, cada denegación de acceso, cada reunión de la que me eliminaron. Guardé capturas de pantalla, registré resúmenes de llamadas, incluso memos de voz cuando salía de ciertas discusiones. Mi bandeja de entrada se convirtió en un diario, mi calendario en un mapa de microagresiones. Entonces sucedió algo extraño. Recibí un mensaje reenviado, un correo electrónico que Jacob había enviado al presidente, con copia a 2 miembros de la Junta. Me lo había enviado accidentalmente uno de los destinatarios, un aliado silencioso, sospeché. El mensaje era corto, clínico. Linda ha mostrado signos de desinterés. Me preocupa su viabilidad de liderazgo a largo plazo. Ha faltado a varias reuniones y parece cada vez menos cooperativa. Me quedé mirando la pantalla. Desinteresada. No cooperativa. Palabras usadas no para describir, sino para borrar. Este era su siguiente movimiento. No solo estaba saboteando el flujo de trabajo, estaba creando una narrativa. Una en la que yo era el problema. Una en la que podría presionar para mi destitución, no con malicia, sino con una negación plausible. Respiré hondo y marqué el correo electrónico. Esta vez no me quedaría callada. A la mañana siguiente convoqué una reunión a puerta cerrada con el presidente y Michelle. Presenté mi archivo con calma, de forma limpia, sin emoción. Solo hechos, fechas, patrones, pruebas. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Luego Michelle habló. Esto es coordinado, calculado. Y no eres solo tú. Son recursos de la empresa manipulados para socavar a una ejecutiva senior. El presidente juntó las manos. Has manejado esto con una contención impresionante, Linda. Lo miré a los ojos. No vine a quemar puentes, pero no dejaré que alguien incinere lentamente mi reputación solo para proteger su propio ego. Él asintió. Déjalo en nuestras manos. Hay una reunión del Comité de Ética de la Junta la próxima semana. Jacob será invitado a presentar su caso de liderazgo. Se me permitirá asistir. No solo asistirás, dijo, hablarás. Al salir de la sala, sentí algo que no había sentido en semanas, certeza. Jacob me había subestimado una vez. Ese había sido su primer error. Ahora estaba tratando de reescribir la historia. Y la próxima semana, me aseguraría de que la Junta supiera la verdad, en mis propias palabras. Porque yo no era solo una accionista o una jefa de departamento. Era la advertencia que él nunca escuchó venir. La reunión del Comité de Ética de la Junta estaba programada para el martes a las 9 de la mañana. Llegué 10 minutos antes, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería que vieran que no me estaba escondiendo. La sala de conferencias ejecutiva estaba inusualmente quieta. Sin charlas, sin bromas ligeras, solo silencio roto por el clic silencioso de los portátiles y el sorbo ocasional de café. Michelle me encontró fuera de la puerta de cristal. ¿Estás lista para esto?, preguntó. Asentí una vez. He estado lista desde el día en que intentó borrarme. Dentro los miembros de la Junta ya estaban sentados, el presidente, el director financiero, 2 asesores senior y el Consejo de Recursos Humanos Externo de la empresa. A la cabeza de la mesa había una silla vacía para Jacob. Llegó exactamente a las 8:59, todavía pulcro, todavía engreído, pero esta vez su sonrisa no le llegaba a los ojos. Buenos días, dijo con voz suave. Agradezco que todos estén aquí. El presidente asintió. Jacob,
Has sido invitado a responder a varias preocupaciones internas planteadas sobre tu conducta de liderazgo en las últimas 6 semanas. Tendrás tiempo para presentar tu perspectiva, luego escucharemos a Linda. Jacob me lanzó una mirada tensa, como si esto fuera solo otra actuación que superar. Abrió su carpeta, se aclaró la garganta y comenzó. Creo que lo que estamos tratando es un simple asunto de desalineación operativa. Fui contratado para optimizar el rendimiento. Desafortunadamente, algunas personas se han tomado las decisiones estratégicas como algo personal, particularmente aquellas que involucran la realineación de roles y la eficiencia departamental. Habló como un libro de texto frío, ensayado. Linda Yele ha sido un activo para esta empresa, pero durante el último mes, su comportamiento ha cambiado. Se ha retirado de proyectos clave, se ha resistido a la colaboración y, francamente, ha creado una atmósfera de tensión que ha sido reportada por varios colegas. Hizo una pausa para que las palabras se asentaran, una difamación sutil vestida de profesionalismo. Continuó, que lamento que nuestra relación se haya vuelto tensa, creo que esto tiene menos que ver con mala conducta y más con un choque de estilos de trabajo. Me gustaría superar esto, centrarme en soluciones. Cuando terminó, la sala seguía en silencio. Se reclinó ligeramente, complacido con su discurso. Entonces fue mi turno. No me levanté. No alcé la voz. Simplemente abrí mi propia carpeta. Me gustaría aclarar algunas cosas, dije, mirando a cada miembro de la junta uno por uno. Las decisiones a las que Jacob se refiere no fueron estratégicas, fueron dirigidas. He documentado 6 casos distintos en los que fui intencionadamente eliminada de reuniones, despojada del acceso a datos y reasignada de comunicaciones con clientes sin causa. Entregué copias impresas del cronograma a todos en la mesa. Michelle asintió mientras continuaba. Estas no fueron decisiones basadas en el rendimiento. Fueron movimientos deliberados para echarme, para aislarme después de que revelé que era la accionista mayoritaria. El tono cambió sutilmente al principio, luego sistemáticamente. Hice una pausa. Y no soy la única. Metí la mano en mi maletín y saqué una segunda carpeta. Dentro estaban los informes anónimos que había recibido de empleados de múltiples departamentos. Cada uno relataba tácticas similares, gaslighting, exclusión, evaluaciones denigrantes sin base en los hechos. El mismo patrón aparece en cada historia, reestructuración abrupta sin transparencia, sin apoyo, solo una presión silenciosa para irse. El presidente echó un vistazo a los informes, su rostro tenso. Además, dije, recibí una copia de un correo electrónico que Jacob envió a la Junta afirmando que me había desinteresado de mis deberes. Ese correo electrónico se basaba en reuniones de las que había sido eliminada sin mi conocimiento. Él creó la ausencia y luego la usó como prueba. Dejé que el silencio hiciera el resto. La compostura de Jacob vaciló. Estas son versiones unilaterales, dijo rápidamente. No pueden tomar quejas anónimas como hechos. Michelle habló entonces tranquila, firme. De hecho, hemos corroborado varios de los eventos que Linda documentó. El departamento de TI confirmó que las eliminaciones de acceso provinieron directamente de tu oficina. RRHH ha señalado preocupaciones similares planteadas internamente, a las que nunca se les dio seguimiento. El presidente juntó las manos. Jacob, dijo, tu rol aquí era liderar con integridad. En cambio, creaste un ambiente de manipulación y miedo. Abusaste de tu autoridad, y ahora la Junta tiene que decidir qué significa eso para tu futuro aquí. Jacob me miró, su voz elevándose por primera vez. Esto es una trampa. Todos ustedes dejaron que ella me atrapara. No interrumpí, tan tranquila como siempre. Te atrapaste tú mismo. Subestimaste a la única persona que no se quedaría callada. Hubo una pausa, luego el presidente se puso de pie. Jacob, estás suspendido con efecto inmediato, pendiente de una revisión adicional. La seguridad te escoltará fuera después de esta reunión. Emitiremos una declaración formal al equipo ejecutivo al final del día. Jacob se quedó de pie atónito. Su rostro, una vez engreído, se había derrumbado en algo que nunca le había visto antes, incredulidad. Yo construí esto, comenzó. No, dije suavemente. Casi lo destruyes. Se dio la vuelta y salió de la sala sin decir una palabra más.
Cuando la puerta se cerró tras él, la sala exhaló. El presidente me miró. No solo te protegiste a ti misma, Linda. Protegiste a esta empresa. Asentí, pero no sonreí. Porque sabía que esto no era el final. Era el principio. 2 semanas después de que Jacob fuera escoltado fuera del edificio, la atmósfera en Colburn Tech había cambiado. No con fanfarria o celebración. No hubo correos electrónicos elogiando la justicia, ni anuncios en toda la oficina. Pero el silencio mismo se sentía diferente ahora. Ya no pesado por la sospecha, sino abierto, ligero. La gente volvía a hacer contacto visual. La risa regresó a las salas de descanso. Las reuniones comenzaron a sentirse como una colaboración real, no como batallas de posturas y control. Aún así, la sombra de Jacob persistía. Corrieron rumores de que había intentado negociar una salida silenciosa con un paquete de indemnización, pero la Junta se negó. El informe formal citaba abuso de autoridad, violaciones éticas y un intento de engañar deliberadamente a la dirección ejecutiva. Se fue sin una declaración oficial, sin actualización en LinkedIn, sin copas de despedida. Simplemente desapareció. Y yo me puse en el centro de atención de inmediato. En cambio, volví al trabajo. Pero esta vez las cosas eran diferentes. La Junta me pidió que me quedara como jefa interina de operaciones estratégicas. Acepté, pero con una condición. Quiero reconstruir la confianza, le dije al presidente. No solo la mía. La de todos. Él estuvo de acuerdo. Necesitamos eso ahora más que nunca. Así que empecé poco a poco. Me reuní con cada jefe de departamento personalmente. Reabrí canales que Jacob había cerrado. Restablecí el acceso a los equipos que habían sido excluidos de sus propios flujos de trabajo. Invité a recibir comentarios anónimos. Hice preguntas. Y lo más importante, escuché. Los mensajes también siguieron llegando, de personas con las que nunca había hablado antes. Un analista subalterno escribió: cuando te vi hablar en esa reunión, me di cuenta de que no tenía que tener miedo de hablar. Gracias por mostrarme que la fuerza no siempre significa gritar. Otro mensaje simplemente decía: me hiciste creer que podíamos ser liderados por alguien que realmente nos ve. Esas palabras se quedaron conmigo porque a eso se había reducido todo al final, a ser visto. Un mes después de la destitución de Jacob, la Junta se reunió de nuevo. Esta vez no para la disciplina, sino para la decisión. El presidente me llamó a su oficina antes de la reunión. Supuse que era para discutir un nuevo nombramiento, tal vez incluso para ayudar a elegir al reemplazo permanente de Jacob. En cambio, deslizó un sobre por su escritorio. Mi nombre estaba impreso en oro en el frente. Lo abrí lentamente. Dentro había una carta formal, sellada y firmada: Directora Ejecutiva Permanente de Operaciones Estratégicas. Levanté la vista. No pedí esto, dije apenas por encima de un susurro. Lo sé, respondió, y por eso eres la elección correcta. No hubo música triunfal, ni una ronda de aplausos. Solo quietud. Asentí una vez. Si acepto esto, quiero un asiento en cada mesa estratégica. No solo por la apariencia, sino para impulsar el cambio. Lo tienes. Y quiero un nuevo código de conducta de liderazgo, no negociable. Cada nueva contratación, cada ascenso, empezamos desde los valores. Hecho. Y la gente que Jacob intentó enterrar, quiero que sus voces sean amplificadas. No más silenciar el talento porque es inconveniente. Ahora estás dando forma a la cultura, dijo. Solo estamos siguiendo tu ejemplo. Esa noche me quedé en la oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Me paré junto a la ventana, mirando la ciudad, sus luces parpadeando como estrellas tratando de mantenerse encendidas en la niebla. Pensé en mi primer día aquí, hace 8 años. Me había sentado en silencio en mi escritorio, aterrorizada de hablar demasiado alto, con miedo de cometer errores. Había visto a otros ascender por el ruido y la proximidad, mientras yo mantenía la cabeza baja, trabajando, esperando. Solía preguntarme si alguien se daba cuenta. Ahora sé que sí. Eventualmente. A la mañana siguiente quité la vieja placa con el nombre de Jacob de la pared de cristal de su antigua oficina. No la reemplacé con la mía.
En su lugar, mandé a hacer una nueva. La integridad no es opcional. 3 palabras, pero todos entendieron lo que significaban. Porque el liderazgo no se trata de control, se trata de claridad, respeto, responsabilidad. Y la gente que lideras nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Ahora sé que el poder no siempre se ve como gritar en reuniones o golpear la mesa con los puños. A veces se ve como una mujer sentada en silencio durante una emboscada, y luego saliendo más fuerte. A veces es saber cuándo hablar. Y a veces es saber cuándo dejar que el silencio hable por ti. No gané porque tenía el título. Gané porque nunca perdí de vista quién era, incluso cuando otros intentaron reescribir la historia. Y eso es un tipo de poder que nadie te puede quitar.